El siguiente programa es de calificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Con Claro Empresas, aumenta hasta un 50% de la productividad de tu fuerza de ventas. Somos la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios de Latinoamérica. Contáctanos en empresas@claro.com.es o al 505.000. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Descifrando. Un placer estar nuevamente con ustedes. Saludos a la audiencia de Centro TV Radio que nos mira en cualquier parte del mundo en centroecuador.es y también en Facebook. Saludos también a quienes nos escuchan en 97.7 FM. Saludos especiales al Austro en Antena 1 en Cuenca y en Ondas Azuayas y también a Melodía Radio en Ambato y Riobamba. Gracias por los comentarios que nos envían por las redes sociales. Son bienvenidas sus sugerencias a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, la abogada Alejandra Vela, ex secretaria de Administración Pública, ex concejala de Quito, decana de Derecho de la UDLA, el doctor Fernando Bustamante, quien fuera ministro del Interior y asambleísta y docente, y a Rodrigo Gómez de la Torre, licenciado en Ciencias Aplicadas, empresario agropecuario y analista político. Este domingo 24 de marzo los ecuatorianos van a las urnas para elegir 5.675 autoridades principales. Hay 81.278 candidatos que representan a 278 organizaciones políticas. ¿En qué condiciones vamos a las urnas este domingo? ¿Cómo está el país? ¿Cuáles son las urgencias de los distintos sectores? ¿Qué implica el relevo de autoridades seccionales? Y algo más, ¿hay conciencia de lo que se está en juego, sobre todo en la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? 3 profesionales de solvencia reconocida intentarán resolver estas preguntas y otras más. Comencemos, Alexandra. Solo para recordar antes a la audiencia, ¿no?, que estamos en silencio electoral, no podemos dar cifras de encuestas ni hacer proselitismo. Bien, comencemos. El país va a las urnas de este 24 de marzo. ¿Cómo describes al Ecuador de esta fecha? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que el primer issue, digamos, que tal vez deberíamos poner sobre la mesa es el hecho de que este 24 de marzo estamos yendo otra vez a las urnas y hemos hecho este ejercicio durante un periodo ininterrumpido de casi 40 años, el próximo 10 de agosto. Uh-huh. Y creo que ese es un tema que vale la pena resaltar, uh-huh, dado que en términos generales los periodos democráticos en el Ecuador han durado bastante poco tiempo y que a pesar de todos los baches que hemos tenido durante estos 40 años, este va siendo ya el periodo más largo en el que hemos tratado de mantenernos dentro de un canal institucional y constitucional. Y creo que eso es un mérito. ¿Ya? Muy interesante, sí. Ahora, hay que tener en cuenta que estas elecciones son elecciones seccionales y por lo tanto, salvo el tema de la inclusión de la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una implicación de carácter nacional, uh-huh, las otras obedecen a una dinámica propia de cada una de las provincias y de los cantones. Es difícil, por lo tanto, establecer una línea de carácter nacional respecto de esas elecciones. Tal vez podríamos preguntarnos cómo vamos en Quito a la elección del alcalde y al prefecto de Pichincha, ¿verdad? Pero no creo que eso sea lo más importante para la gente. Tal vez el Consejo de Participación Ciudadana sí es probablemente la que más nos interesa de la perspectiva Gracias, nacional. Alejandra Vela, en esta primera aproximación a lo que queremos que cumpla este programa del día de hoy. Doctor Fernando Bustamante, ¿cuál sería el escenario social y político del Ecuador de este domingo 24 de marzo del 2019. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Sí, es difícil resumirlo en 3 palabras, pero yo diría rápidamente: en lo económico, de gran preocupación, en lo social, de gran desmovilización, y en lo político, de gran fragmentación.
para decirlo en 3 palabritas. Creo que hay 2 problemas así realmente complicados que tenemos que enfrentar a futuro. Y ojalá esta elección sirva para mejorar las condiciones en que lo hacemos, al menos a nivel de los gobiernos seccionales. Uno es la salida a la situación económica difícil, compleja, a los graves problemas fiscales que tenemos que resolver de alguna manera. Y yo creo que esta elección va a ser un elemento que va a incidir en las decisiones que se tomen. Sobre todo si, como es inevitable, la Asamblea Nacional va a tener que tomar decisiones al respecto, no puede estar fuera, ¿no? Los que creen que uno puede involucrar deuda pública, compromisos con multilaterales, comprometer el crédito público sin pasar por la Asamblea Nacional, no sabe lo que es ni la democracia ni la Constitución ecuatoriana. Y eso significa que todos los actores políticos que van a estar ahí van a estar mirando con mucha atención este resultado para sacar conclusiones y proyecciones para el futuro, porque además ya solo faltan 2 años para la presidencial, 2 años que vuelan. Va a ser tremendamente importante este resultado para ver cómo se van a alinear las fuerzas políticas frente a un posible acuerdo con, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Hay varias leyes que van a tener que modificarse para cumplir con esos acuerdos. Todavía no está absolutamente claro qué es lo que se ha acordado, y además, yo creo personalmente, tal vez me equivoco, pero es hasta nuevo aviso, es la opinión que tengo, es que la Asamblea Nacional va a tener que dar su aprobación, porque estamos hablando de lo que se va a comprometer es el crédito público, y el crédito público es la plata de todos los ecuatorianos. Y eso solamente el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional tiene la facultad para disponer de ello, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, ¿y cómo van a votar los asambleístas? ¿Y cómo se van a alinear? ¿Y qué van a exigir? ¿Y qué van a pedir? Y la experiencia del pasado nos hace pensar que muchas veces consideraciones subalternas van a pensar también. Muy bien, yo creo que está interesante esto, porque quiero preguntarle a Rodrigo Gómez de la Torre, que está muy cercano al sector agropecuario, pero también al análisis político. Justamente tenemos ya prácticamente un acuerdo con el Fondo Monetario, no está firmado, pero inclusive ya ha llegado a alguna parte de los desembolsos. ¿En qué ha cambiado este aspecto en lo económico en el país? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Creo que el tema del Fondo Monetario sí nos va a cambiar un poco el esquema político y económico. El Ecuador, lamentablemente, y aquí sí me ratifico en el lamentablemente, pasa mucho tiempo hablando de lo político. 90-95% del tiempo tratamos temas políticos, y en base a lo que justamente Fernando menciona, en base a cómo van a ser los acuerdos políticos, ver cómo se van a resolver problemas económicos. O sea, deberíamos estar exactamente al revés, ver cómo resolver los problemas económicos del país, ver cómo solucionar los problemas fiscales. El problema fiscal no podemos manejarlo solamente en lo político. Se ha tomado una decisión de reducir el aparato del Estado, y es parte de las condicionantes que planteó el fondo inicialmente, porque creo que hay 4 líneas macro. Estamos hablando de subsidios. Subsidios se comenzaron a retirar ya en la época del expresidente, en materia de diésel principalmente. Se subió el costo de la energía eléctrica. Luego este gobierno tomó algunas decisiones en tema de la gasolina súper. Luego pasó a tomar decisiones en la gasolina extra, y hay regulaciones modificatorias en el tema de diésel. Todavía no están muy claras, porque han pegado principalmente al sector industrial. Con respecto al tema tributario, hay mecanismos que plantean incentivos tributarios para nuevas inversiones, pero todavía no terminan de cristalizarse. Y muchas veces, más que incentivos, lo que el sector productivo necesita, desincentivos. O sea, dejen de generar trabas, porque para el incentivo usted tiene que cumplir todo este menú de condicionantes, y lo que terminan es generando inestabilidad. El tema social, hay que proteger la parte social, es indiscutible. Pero ¿cuál es la mejor forma de proteger lo social? Buscando mecanismos de generación de empleo. Y el Ecuador viene ya, desde la famosa ley creo que la mejor definición es la de la injusticia laboral, que se aplicó en el año 2015, en el cual se puso una sobrerrigidez extrema. El 49% teníamos de empleo pleno, ahorita estamos hablando del 40% de empleo pleno. O sea, tenemos un problema fuerte en el tema de empleo, y probablemente sí va a tocar tomar resoluciones en materia laboral que tal vez no sean muy políticamente adecuadas. España lo hizo en el 12,
tuvo que hacerlo, generó empleo. Probablemente es preferible tener contratos más flexibles, aunque la palabra muchas veces incomoda, pero más gente empleada con derechos. Gracias, Rodrigo, para después ampliar, ahí Ya. está como introducción muy bien. Y la verdad que no voy a, en este programa no quiero solamente analizar el tema económico versus el Fondo Monetario Internacional, sino un poco dar una pincelada para que la gente tenga una idea clara de cómo tres personas que conocen, le analizan al país, le vislumbran a este Ecuador electoral de estos días. Alejandra, y además les motivo a que ustedes hagan acotaciones, no esperen que se les pregunte al turno para que todos estén participando. Si quiero ir, por ejemplo, a hacer una breve evaluación de cómo ha sido esta campaña, que aparentemente ha sido atípica porque no han gastado el dinero los candidatos, el Consejo Electoral destinó unos recursos para cada candidato, pero ¿cómo has visualizado la campaña? ¿Y cómo crees que llega la gente con conocimiento de lo que va a decidir en las urnas este domingo? En realidad, digamos, uno esperaría que la elección se definiera en función de los programas que se presentan y que la decisión para poder elegir un alcalde o un prefecto estuviera motivada en cuáles van a ser las soluciones que esa persona plantea a los ciudadanos para los problemas de la ciudad. Pero eso no es lo que ha pasado. Lo que nos hemos encontrado es, digamos, una campaña bastante atípica, una campaña con muy poca movilización real, por lo menos en lo que se refiere a la Sierra Ecuatoriana, una campaña que en muchas ocasiones los candidatos con mayores opciones lo que han hecho es exactamente lo contrario de plantear cuáles son las soluciones y cuáles son los problemas de la ciudad, han ido al revés. Lo que han hecho es desaparecer del escenario político, casi estar como una tapada en México, ¿verdad? Y aparecer solamente al final. Entonces, porque la gente, disculpa la interrupción, porque la gente sí ha visto que se han seguido los manuales electorales, ¿no? Que aconsejan los manuales de que el que está primero no debería darles chance a los demás. Eso también que viene de un manual que los consultores políticos aplican y los candidatos se someten, algún rato debería ser repensado viendo la realidad de lo que ha sucedido ahora en esta campaña, Alejandra. Sí, pero también hay que considerar que hay una serie de cambios en el mundo que implica una modificación tecnológica y una modificación en las formas de comunicación. Entonces, si tú ves la campaña desde la calle, que era lo que yo estaba reflejando antes, tú dirías casi no hay campaña, pero en realidad sí la hay. Lo que pasa es que ha transitado por otros canales, por otras vías, y fundamentalmente sociales, a través de las redes sociales, lo cual implica también una modificación en la forma de comunicación política que nos hace tener que pensar mucho más como ciudadanos cuál es el tuit y cuál es el comentario que colocas, porque de lo contrario puedes terminar generando una gran desinformación y la gente va a votar sobre la desinformación, cuando lo que se pretende es que el voto sea un voto informado. Gracias. Sí, yo comparto la idea de que tal vez nosotros estamos viendo las cosas con una óptica de hace 60 años, cuando la campaña era exitosa porque habías llenado la Plaza San Francisco. Pero aunque llenes de la Plaza San Francisco 20 veces, seguro que no llegues el mismo acceso a la gente que con una red social. Así es. ¿No? Y eso es verdad. Ahora, las redes sociales también tienen problemas, ¿no? No, es un medio con muchas complicaciones. No quiero entrar en eso, sino en otra cosa que sí me preocupa. Yo personalmente me he sentido por momentos horrorizado del contenido de la campaña. Y dejando de lado el tema de los medios, ya, los medios tecnológicos, sino del contenido. El contenido es que llegó a la gente. Y hay momentos en que debo decir, a riesgo de escandalizar con lo que voy a decir, que yo pienso que las campañas electorales modernas, no solo en nuestro país, se han convertido básicamente en una forma de cohecho permitido, o cohecho institucionalizado. Porque, ¿qué es el cohecho? Es comprar votos. Claro, cambio de... ¿No es cierto? Entonces, yo le voy a dar tal cosa a usted a cambio de que me dé su voto. Eso es comprar el voto. Y yo me pregunto, y esto va más allá de esta campaña, la dinámica que se ha creado, a la que nos hemos acostumbrado, es que el candidato tiene que entrar en una subasta de ofertas con los otros candidatos, buscando la más original, la más impactante, la más apetecible, para un elector que básicamente va a la campaña a ver qué ofrecen, o sea, como si fuera un bazar, ¿no? Y presuntamente gana el candidato que hizo la oferta más atractiva para más gente. O sea, el que ofreció un bien
que al elector se le antoja personal, ¿no? Qué sé yo, que me va a regalar una tablet, que me va a dar esto, que me va a dar casa, lo que sea. Y en esto es una crítica que yo no la dirijo a ningún partido en especial, sino que como lógica. Es como una realidad objetiva que estamos viviendo. Y dígame una cosa, cuando uno estudia la teoría democrática o la filosofía de la democracia, uno de los supuestos fundamentales que los inventores del término y del concepto hicieron fue de que una de las condiciones que tenía que tener era precisamente que el votante no fuera un comprado, que el votante no fuera una persona que acude a las urnas de manera venal, ¿no? Y lo que se ha estabilizado cada vez más en nuestras democracias contemporáneas, y el Ecuador de una manera un poquito más grosera, pero esto pasa en muchísimas partes. Me quisiera quedar un poco en ese punto, gracias Fernando Bustamante, Rodrigo, pero después quiero que Alexandra Vela nos cuente algo, porque yo también he visto que a lo mejor en un momento hay que repensarla, ¿no? La democracia en las campañas, por ejemplo, porque Donald Trump también hizo una serie de ofertas que las que ha intentado estrafalarias totalmente, y han hecho en Francia y han hecho en España. Entonces es la feria de las ofertas. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿cómo has visto la campaña? ¿Qué te ha quedado en la cabeza de lo que han planteado los candidatos, sobre todo aquí en Quito, ¿no? Porque es una elección seccional. A ver, yo creo que esta campaña es atípica por varias cosas. Hemos terminado un periodo extenso de una estructura donde un partido político era predominante en muchos ámbitos, y parecería que aquí fue el desborde de los movimientos. Entonces hay, claro, un absurdo de 81,000 candidatos. ¿Pero por qué es eso absurdo? Porque llega un momento en el cual, 278 organizaciones, cuando hay una consolidación de que la propaganda sale coordinada desde el Estado, y a eso voy luego, tú tienes lo que conversábamos de extramicrófonos. Tú tienes un espacio de propaganda que le dan al medio, en el cual salen 6, 7, 8 candidatos, prefectura, concejalía, junta parroquial, y al final del momento tú tuviste 30 segundos en cada uno, 40 segundos en cada uno, y nadie, y a la vuelta de los 2 minutos y medio o 3 minutos, no sabes ni siquiera cuántos fueron, peor aún qué dijeron. Entonces llega un momento que genera ruido político más que nada, y ese ruido político se refleja en los famosos millennials. Todo el mundo habla de los millennials, pero a mí me encantaría vemos una campaña política, sí, se ha fundamentado mucho en redes sociales, pero con la gran mayoría de mensajes es el mismo mensaje de la campaña de hace 60 años. No esperando llenar San Francisco, pero el tipo de mensaje sigue siendo el mensaje del asesor político de antaño. Es por un lado. Y el otro lado que tenemos es que cuando medimos qué importancia le da este grupo de millennials al aspecto político, vemos que hay un apatismo político, por no hacer una reacción política, que son los que más están en redes, que supera el 80%. Entonces, realmente, ¿a quién estamos dirigiendo la campaña? Gracias, Rodrigo. Yo pedí que se interrumpa. A mí me gustaría, Alexandra Vela, en las aulas, en la universidad, ¿qué reacción han tenido cuando recién acaban de comenzar prácticamente clases? ¿Cómo se siente esta campaña entre los estudiantes? ¿Hablan de esto? ¿Están mencionando? Porque cuando hay una campaña presidencial, obviamente es una campaña nacional y que causa mucho más, digamos, influencia en la gente y de esto, poder de decisión. Pero ¿cómo han reaccionado ahora los chicos frente a la campaña? En realidad, los estudiantes estuvieron de vacaciones durante el periodo de la campaña y acaban de regresar sí, recién en esta semana. Lo que tú puedes ver es, digamos, diferentes tipos de actitudes, ¿verdad? Los que se mantienen alejados si no les interesa, que es lo que siempre ha pasado. Los chicos que están involucrados y que quieren saber un poco más cómo es el mecanismo, pero sobre todo alrededor de la elección, que no es la seccional, sino el tema que ha copado la campaña, ha sido más el tema de la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y los otros que tienen una militancia de carácter político, ¿ya? Y que por lo tanto, digamos, están interesados en las propuestas y en la campaña de sus candidatos. No creo que difiera mucho el tema del horizonte de los estudiantes de lo que sucede en el país en general.
O sea, creo que eso es un tema general. O sea, más no, bien lo no había que clasificarles entre los millennials, piensan de otra forma, sino están dentro de del pensamiento social colectivo. No, yo creo que los millennials piensan de otra forma. Esa es la pregunta. Y La los pregunta centennials está piensan de una forma diferente. Pero eso es su aproximación al análisis del problema político y a las soluciones que ellos plantean desde su horizonte. Pero en el fondo, lo que todos estamos discutiendo y debatiendo, y deberíamos debatir más bien, es cuáles son los problemas fundamentales del Ecuador, qué es lo que la elección nos presenta, de qué manera vamos a manejar esa elección para tratar de que se solucionen los problemas que nos atañen a todos. Y eso no se ha dado. Ahora, yo sí quisiera hacer una observación al tema. Ya. El efecto que tú tienes ahorita políticamente, y recojo lo que dijo Fernando antes porque es así, el hecho está allí, lo que va a producir la elección ante la elección actual es una gran fragmentación de carácter político. Y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? No es gratis, digamos, que se produce el efecto. En primer lugar, durante 10 años el horizonte de las elecciones estuvo copado por un movimiento que se convirtió en el movimiento mayoritario casi hegemónico, que es lo que dice Rodrigo. ¿Cuál es el fenómeno que tienes ahorita? Que también señala Rodrigo y que lo hiciste tú antes, cuando hablaste de 278 organizaciones políticas y sociales. El efecto es similar al del destape después de la caída de Franco, España, claro, o sea, de la desaparición de Franco. Entonces, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere tener un canal de expresión, lógica, ¿no? Y tienes una reacción de ese tipo. Ahora, la pregunta para Fernando va más allá. Sí, lo que quiero que yo tú como contestes, politólogo. Alexandra, y sí, recoja la pregunta Fernando para después. Alexandra, yo sí quisiera ver, Fernando Bustamante dijo algo que es verdad, la feria de ofertas, los candidatos de momento ya no pueden ofrecer ni siquiera cosas pequeñitas porque la gente como que se ha vuelto más demandante, ¿no? Y por ejemplo, si quieren tecnología, o sea, eso no perjudica ¿qué reflejo de democracia es esa? Ya, eso es, hemos regresado, o sea, mejor dicho, hemos profundizado un problema estructural de la política ecuatoriana que es el populismo y el paternalismo. Entonces, y el patrimonialismo, si lo juntamos un poquito más, ya tenemos las 3 P's, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el drama? Las 3 plagas de Egipto. O sea, ¿cuál es el drama, digamos, de político que se nos plantea ahora? Que durante 10 años profundizamos muchísimo más un esquema que era propio y sigue siendo un problema estructural de la política ecuatoriana. ¿Qué es eso? A Bucarán, el populismo. Bucarán decía, tú me das tu voto, yo te doy casa, yo te doy... Ya. Pero hemos vivido casa, bueno, el Pantecho Jama y Camello. Jama y Camello. O sea, con otras pero formas, con Velasco Ibarra era igual. O sea, y con Guevara Moreno era igual. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la lectura de qué política estamos hablando? Pero eso es un tema de fondo que es malo para el Ecuador, es malo para América Latina y que se está reproduciendo inclusive en este momento en el caso de democracias como la de los Estados Unidos o las europeas. En Europa están en eso, ahorita están en España en elecciones y el listado de ofertas, ahí vamos a ver, están ofreciendo esta vida y la otra. Mire, un clásico. Hagamos una pausa, permítame Fernando hacer una pausa para regresar con este tema que ya más estamos viendo la estructura de una campaña. Para recordarle a la audiencia que este programa también puede ser visto en cualquier parte del mundo en centroecuador.es y también en Facebook. Ya volvemos. Espacio publicitario. Con Claro Empresas, aumenta hasta un 50% de la productividad de tu fuerza de ventas. Somos la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios de Latinoamérica. Contáctanos en empresas@claro.com.es o al 505.000. Fin de la publicidad. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores.
Estamos de vuelta, gracias por la presencia a los panelistas que nos acompañan hoy. La abogada Alexandra Vela, ex secretaria de Administración Pública, también fue concejala de Quito, decana actual de Derecho de la UDLA. El doctor Fernando Bustamante, que fue ministro del Interior. De gobierno en esa época. Gobierno, ¿no? En esa época fue ahora de gobierno. Ahora se llama de gobierno de nuevo. Y va a volverse a llamar exactamente. Todo vuelve. Fue también suena la canción todas. Fue también asambleísta y licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, él es licenciado en Ciencias Aplicadas, empresario agropecuario y analista político. Lamento que no haya estado abierto el micrófono porque en la pausa aquí el debate fue muy interesante y se dijo cosas muy interesantes porque la política conmueve, sobre todo Fernando Bustamante, porque estamos hablando de qué clase de democracia se puede construir si las autoridades que van a tomar decisiones colectivas llegaron a las funciones ofreciendo cosas a cambio del voto. Bueno, si nos vamos a los clásicos, por ejemplo a Aristóteles, y perdón que me vaya tan atrás, ¿no? Pero es que a veces nos ayuda a tomar distancia frente a nuestro presente. Él decía que todo régimen político tenía una forma virtuosa y una forma corrupta, y que cuando se caía en una forma corrupta era tiempo de pensar en otra cosa. Wow. La democracia tenía su forma corrupta, que la llamaba la oclocracia, es otra forma de decir el gobierno de la turba, ¿no? La aristocracia podía degenerar en oligarquía, la monarquía en tiranía. Etcétera, ¿no? Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es si tomamos este concepto prístino de la democracia, si es que nosotros no estamos cayendo, no hemos caído, quién sabe, hace mucho tiempo hemos caído y no nos hemos querido dar cuenta o que no hemos querido aceptar esa realidad, en una forma corrupta de la democracia, ¿no? El problema es que cuando buscamos las otras también las corrompemos. Qué terrible. Como que el ser humano tiene una tendencia claro, extraña, el autoritarismo, ¿no? Se vive como tiranía, claro. Y el gobierno de las élites degenera en oligarquía, ¿no? Entonces, una reflexión profunda, radical, que vaya a las raíces, es algo que no nos atrevemos a hacer, porque de alguna manera, perdón que me vaya de tesis aquí, yo creo que nosotros seguimos teniendo un pensamiento premoderno, escolástico, religioso medieval, no laico, y por lo tanto todas nuestras ideas, incluso el laicismo, las vivimos como fe religiosa, como sectaria. Entonces revisar fees básicas es herético. Complicado además. Y entonces uno no se mete con eso, porque no. Entonces tenemos una enorme dificultad para enfrentarnos de manera descarnada a la realidad, a nuestra realidad. Y nos llenamos de cuentos y de historias para disfrazar ante nuestros propios ojos lo que somos. Yo me temo que esto es un proceso, como comentábamos con Alejandra hace un minuto, es un proceso que arranca de muy atrás. Se ha agravado, se ha hecho más chocante, ha tomado otras formas, pero finalmente ahí está. O sea, estamos gobernando, ¿qué realmente debe entenderse por una democracia como en el ideal presuntamente virtuoso de lo que sería? Y tenemos que atrevernos en nuestros análisis a desafiar todas las verdades más sagradas, ¿no? Y si es necesario poner las patas arriba y decir las cosas por su nombre. Yo he dicho esto que suena chocante y es chocante. Esta campaña electoral es una orgía de cohecho. Terrible. Y yo sí creo que no solamente, como habíamos mencionado, gracias Fernando, no solo pasa aquí, creo que es hora de repensar la democracia institucionalmente para poner nuevos paradigmas, pero el programa no está en esa condición. Espero convocarles a ustedes mismos para una próxima oportunidad. Pero ¿cómo, Alexandra, se puede pedir que la autoridad elegida sea honesta si llegó al poder a través de una transacción? ¿No está ahí también el germen para que después, no voy a justificar jamás la corrupción, pero no se le está dando más o menos ahí la posibilidad de que tenga que recuperar lo invertido? Disculpen que diga eso, pero así está de duro la situación. No, yo creo que una cosa es el haber abandonado todos los valores y suponer, digamos, que el ejercicio del poder o de cualquier otra actividad es un mecanismo mediante el cual tú te enriqueces de cualquier forma. Y otra cosa es el tema de te pido un voto para algo, ¿no es cierto? En ciertos casos, o sea, si tú le estás planteando una transacción, ¿verdad? El tema aquí es hasta dónde una transacción es válida cuando tú estás planteando una elección, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir, el principal problema de la ciudad es la movilidad. Entonces, si
Si la persona que está siendo candidato a la alcaldía te ofrece la solución del problema de la movilidad y te plantea un programa y te dice, mira, sobre la base de estos supuestos, esta hora de aquí, cualquiera que ésta sea, el metro, el tren elevado, el teleférico, lo que tú quieras, esto te va a solucionar el problema. De alguna manera, lo que tú estás haciendo es una invitación al elector para que analice y piense si, Claro, primero, si ese es su problema, ¿no? Sí. Si ese es su problema fundamental. Segundo, si es que él cree que la solución va por la vía de lo que te están diciendo. Y en realidad, al final, tú estás depositando tu voto porque crees que esa es una solución. Pero no es lo mismo que yo llegue y le digo, le ofrezco un automóvil o una moto a todos ustedes. Exacto. Es que entonces, este es el proceso político normal. Claro, sí. La otra cosa es decirle, tome, aquí está su canasta de alimentos, su bono, qué sé yo, adicional, y además el auto, como dice Fernando. Gracias. Eso es corrupción. Gracias, Alexandra. Rodrigo, me gusta la deriva que ha tomado este programa, porque eso es el hecho real, conecta con la gente. Déjame decir una cosita, sí, porque favor, de mi experiencia política, yo no sé, Alejandra también estuvo en campaña. Ustedes no en campaña, y les voy a decir una cosa. Cuando fue elegido asambleísta ya ha hecho campaña. Sí, claro, y nunca hice eso que tengo la conciencia tranquila. Siempre planteaba cosas como las que plantea Alejandra hace un rato y no esto otro. Pero había presión, ¿eh? Ah, sí. La gente decía, había presión. Pero ¿qué ofrece? ¿No? Claro. Y cuando uno trataba de irse por ese camino que dice Alejandra, muchas veces, con frecuencia, la mayor parte de las veces, tú notabas enseguida que la gente ya estaba con la atención en otro lado, que ya no le interesaba tanto. Pero les voy a decir, por ejemplo, el tema del tráfico de influencias. Y yo les voy a decir algo. Yo tengo la impresión de que el elector, sobre todo el que contribuye a la campaña, el activista, espera del elegido que ejerza su influencia en pro de los intereses del apoyador. De los intereses particulares del apoyador. Claro, y si no lo hace es un mal político, y si no lo hace y es un mal político, la próxima vez o no se le va a reelegir o no se le va a apoyar, o se va a quedar aislado, o incluso sus colegas parlamentarios le van a aislar porque no sirve de nada. Gracias, no Fernando. sirve para nada. Estamos completamente de acuerdo, y creo que ese es un problema serio, pero yo sí quisiera topar y entrar un poco, retomar el tema de los famosos 81,000 candidatos. ¿Sí? Son 81,000 candidatos que son financiados su propaganda por el Estado. Y conversábamos, bueno, el Estado nosotros, no es el gobierno, porque el gobierno no tiene plata. La plata que el gobierno tiene es nuestra. Es de los impuestos de la gente. Entonces, claro, cuando todo este capital sale desde los votantes para que alguien más nos haga la campaña, tiene que haber un negocio atrás, muy atractivo para que tengamos también tantos intereses, porque no solamente es un tema de que se lancen 18 son candidatos a la alcaldía para Quito, sí. 16 para la prefectura, 17 en Guayaquil, 17 en Guayaquil, y hay un cantón bien interesante porque tiene 16,000 votantes y 20 candidatos a la alcaldía. O sea, y recuerdo un editorial. La democracia perfecta. Claro, o sea, ¿no será democracia participativa eso? O sea, todos participan, pero nadie llega a ninguna parte. Entonces, ¿quién sabe? A eso voy. Es que precisamente, ¿qué está atrás de toda esta estructura? Porque si el Estado está generando todo este capital que va a propaganda, de la cual salimos de una campaña en la cual literalmente nadie sabe qué ofrecieron. Tan así que veía una entrevista el otro día. Es que no tenemos que saber lo que ofrecen, sino lo que proponen. Sí, o lo que proponen, tienes toda la razón. Pero el otro día veía una entrevista grabada en televisión y la entrevistadora, que creo que es una persona bien informada, se confundió de candidato. Y usted ofrece esto, dice, no, ese es el otro que ofrece eso. Y uno dice, ya la cosa va. Hablando de los colegas de aquí. Pero yo te digo, yo creo que sí hay dos temas que deberíamos pensarlo. Es, ¿por qué se creó este tema de que el Estado ponga la plata? Para que haya un control de gasto adecuado y que no sea tan inequitativo. Reducir la subasta de candidatos a la gente que tiene plata. Lo que pasa en Estados Unidos. No, estamos de acuerdo. Alejandra Ocasio-Cortez ha denunciado y se ha hecho famosa. ¿Ha dado resultados? Pero vamos a un tema. Yo creo que no ha dado resultados. Por el contrario, hemos creado un nuevo sistema de generar, y puedo casi estar seguro de lo que voy a decir,
de presunta generación de recursos a través de candidaturas a pérdida. Entonces yo creo que sí es importante plantearnos 3 esquemas a futuro. O sea, este momento, yo creo que sí es importante retomar la consolidación de los partidos políticos. La democracia se hace a través tienes que generarlos, no existen. De partidos políticos, y con todo el respeto a los movimientos políticos, están en un proceso de crecimiento, pero hay un proceso, y el Código de la Democracia lo dice: creces, maduras, y ya cuando cumples la mayoría de edad, mueres. O te haces partido o te mueres. Yo creo que hay las dos opciones. Si te haces partido, mueres también. Sí, es que el partido conlleva ya obligaciones adicionales. Claro, sí creo que es importante pensar. Sí es importante pensar en el voto facultativo, voto voluntario. Ahí vamos a discrepar porque radicalmente. Ese tema de que la democracia, el voto es un derecho. A ver, los derechos yo los exijo, no me obligas a ejercer mi derecho. Cuando un derecho es obligado... Hay derechos irrenunciables. Irrenunciables, pero no están en el voto, pues. Si yo no necesariamente quiero, porque no necesariamente la democracia es una obligación. Caso contrario, tenemos una suerte de una dictadura electoral para que vayas a votar y sacar el certificado. Gracias, Rodrigo. Yo siempre digo, y esta es una prueba más de que este programa hacen los invitados, porque la gente además quiere oírles a ustedes. Me parece muy interesante porque sin haber planeado al inicio, hemos analizado un eje esencial de la democracia. Pero yo quiero un poco retomar algo porque el tiempo que se va así volando, no quiero que deje de analizarse esto. Fernando Bustamante, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado el organismo en Montecristi y este momento más o menos repudiado por la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué significa eso? ¿Hubo algún error cuando se puso eso en la consulta hace un año? ¿Cuál es la lectura sobre esto? Sí, a ver, hay que recordar una cosa. En mi criterio, que es tan relativo, yo sé que hay discrepancias sobre esto, yo creo que esa quinta función del Estado es parte de la estructura del Estado. Por lo tanto, solo puede ser cambiado mediante una asamblea constituyente. Creo que es inconveniente su existencia. Bravo. No, creo que mire, voy a usar una palabra de Correa, ¿no? Una novelería. ¿No? Y él dejó tantas. ¿Ah? Él dejó instalada tantas es esto, y le digo, espero no se me considere infidente, son palabras de él respecto a esto, ¿no? Algún día la historia tendrá que aclarar. Él decía que era una novelería sí. El Consejo de... ¿Y cómo usó para hacerse el poder? Para tener fiscal contra si quieren les cuento, claro. Porque soy testigo presencial. Sí, me parece una revelación. Correa en el buró político del país se oponía a la creación de esto, lo consideraba una novelería. Yeah. Esto fue una idea de la gente que venía del forajidismo, empezando por Alberto Acosta, que pensaban institucionalizar a través de esto la participación ciudadana, ¿no? O sea, lo que ellos querían era crear una democracia participativa cada vez más directa. Estoy hablando de la gente que incluso ahora está en el gobierno, no voy a dar nombres, ¿no? Que participó en la Asamblea Constituyente, que tuvieron roles especiales y que fueron del partido o de la facción, porque no es un partido, de la facción más bien vinculada a Alberto Acosta, contra la opinión de otros, entre los cuales el presidente Correa, que finalmente se dio cuenta que la terminó cooptando eso. Espérese, ya le termino de contar, ¿no? Sí, por favor. O sea, él sostuvo, la democracia es representativa, lo otro es novelería, ¿no? Y aquí están inventando, y esto dio lugar a acaloradas discusiones. Y primó el criterio de la mayoría de la bancada de país en la constituyente, que seguía más bien la corriente propiciada por los, comillas, los descendientes de los forajidismo, ¿no? Que criticaban duramente a la democracia representativa, ¿no? Y que querían democracia directa, democracia asambleística, y se les antojaba que esta era una forma de introducir la la participación directa, a mi juicio muy mal pensado, ¿no? Y yo estaba entre los que consideraba que esto era un parto de los montes. Lo que ocurrió después, Talía, es que ya que esto estaba ahí, pasó lo que pasa en la política ecuatoriana. En este caso el Ejecutivo dijo, ¿cómo voy a dejar que semejante aparato de poder esté en las manos de cualquiera?
Es lo mismo que pasa con las Cortes de Justicia, lo mismo que pasa con la legislatura y lo que ha pasado Gracias, siempre. Fernando, la revelación es muy importante. Claro. Pero además es terrible, porque lo que estás diciendo es claro. Él inicialmente no fue esa el objetivo, pero al final Terminó siendo... cooptó el poder total a través del Fue el mecanismo. arma que Exacto. usó para, y digamos, eso demuestra lo desacertada que fue la decisión de crear esto. Y la necesidad de eliminarlo. Sí, pero si me dejas terminar, porque yo pienso que no debe existir. Primero, porque desnaturaliza la participación ciudadana. La participación ciudadana es frente al Estado, Claro, no es del desde el ciudadano, Estado. es La participación absolutamente. ciudadana es un Está derecho frente. que Y en ligado segundo desde lugar, el porque gobierno. el mecanismo para seleccionar a los integrantes también me parece viciado. Gracias, Pero Fernando. claro. Rodrigo Gómez de la Torre. a mí me Claro. En la encanta el práctica, nombre. perdona, en la práctica lo que resultó es, y que bueno, y agradezcamos a Fernando Bustamante que revela algo desde adentro. Alguna vez alguien sospechó, pero claro, Correa fue no solamente que cooptó eso, deslegitimó, desnaturalizó, y fue la herramienta que utilizó para controlar todo. Pero es que ¿Qué pasó es con que se eso? basa en el Es mismo que una vez nombre. que tú le das a Dejemos- una es que- institución es- los poderes, Hagamos que Exacto. participen los Tienes que demás. cogértela. Es No, que se no. basa en el mismo nombre. Es el Consejo de Participación Ciudadana, que sirvió para controlar y estructurar todo lo que es la participación ciudadana. Y ahí coincido contigo en algo. Desde el gobierno. Y aquí fue, Se cortó la lo vimos en la participación. época de Rafael Vicente, pero esto podemos verlo en la época de mañana y pasado mañana, Exacto. indistinto De cualquiera sea el cómo se gobierno. llame a ser Cualquiera, gobierno. exactamente, Entonces, y eso es lo peor de todo. controló la participación ciudadana para ejercer un control social desde el gobierno. ¿y cuál fue el nombre resultado? está Que la participación ciudadana nunca ha sido menor ahora, que nunca ha sido menor que ahora. que nunca. Claro. Y tu primera palabra, la Pero, desmovilización social, para Gracias, describir la situación. Gracias, voy a ponerles en orden porque se emocionaron, se entusiasman. Me encanta que se entusiasmen, pero quiero un punto de vista y además ya queremos ir a una pausa. Alexandra, ya sabemos qué pasó. ¿Cómo hay que prefigurarle la salida para esta institución? Verás, el problema de fondo es la existencia misma de una institución profundamente antidemocrática dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque el efecto será el mismo. Cualquier persona que ocupe la presidencia de la República, la dinámica del poder le llevará a cooptar. No le el va a quedar más organismo remedio. Y lo va a hacer. Porque para si no van a muestra, ser sus enemigos quienes lo Así controlan. claro, es, coincidimos para muestra plenamente. lo que está pasando ahora en el debate y las razones por las cuales determinados dirigentes políticos han apoyado la votación a favor de uno de los candidatos en el Consejo de Algunos, Participación. porque ha habido Entonces, listas y todo eso, pero ya no vamos a topar entonces eso para hay no que dar, cambiarlo. para no dar margen a que nadie diga Por que eso, estaban hablando de un tema. vamos y a se ir, fueron del más, silencio. vamos a Sí, ir sí. hacia atrás y lo que vamos a hacer es decir, esta institución tiene que ser eliminada de la Constitución. Lo que sí hay que recordar. Pero hay que hacerlo de una manera legítima y apegada a la legal. ley. Ya, Lo ahí que hay tengo que- una y discrepancia los contigo. candados por fueron favor, bien pues, puestos. Fernando, Ya. por favor, no Jurídica. se necesita constitución No, constituyente. sí. ¿Para qué se necesita, de acuerdo con el texto de la Constitución, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Para dos cosas. Cuando tú deseas modificar el mecanismo de reforma a la Constitución, tienes que ir a una reforma a través de Asamblea Constituyente. Segundo, cuando tú modificas derechos, ¿ya? De cualquier forma, y sobre todo de carácter regresivo, porque si Sí. tú los incrementas no pasa No, nada. no, por supuesto. Es O cuando sea, que tú ahora vas se puede a hacer por cooptar ahí consulta algo, y en la asamblea. ya, Sí. no por no, take it easy, porque son dos cosas. Esa es la pregunta. Entonces, si tú quieres modificar un elemento de la estructura del Estado, tú lo puedes hacer a través de la vía establecida en la Constitución, que es una reforma parcial de la Constitución. A ver, ¿Quién hace la Alejandra, asamblea? dejemos eso en tabla. Yo entiendo que también es la constituyente cuando tú quieres cambiar elementos estructurales, La estructura la del estructura Estado. del Estado y una función del Estado. no, Si no porque es la además- estructura del Estado, ¿qué es? Pues una No, estructura del Estado. pero es que yo lo que te estoy diciendo es que la Constitución que está ahí aprobada, ¿no es cierto?, que es la vigente, señala varios caminos y te dice cuáles seguir. Ujú.
Y lo que te digo es que no necesariamente tienes que llegar a una asamblea constituyente para modificar eso. Es más, la Corte Constitucional Cabezas ya planteado, ¿no? Te la ha planteado en varias ocasiones. Bueno, y hay sentencias de la Corte. Lamento, yo creo que tenemos solamente un acuerdo, dejando de lado en tabla esa discusión. El acuerdo es que cualquier cosa tiene que hacerse en estricto respeto a la propia Constitución. En eso estamos de acuerdo. Y eliminar el engendro. Sí, pero hacerlo por la vía recta, no mediante la mañosería, ni la artimaña, ni la leguleyada. Pero estamos de acuerdo en que ahora que cómo interpretemos lo que manda la Constitución podemos conversar. Y estamos de acuerdo que aquí tenemos que hacer una pausa. Me encanta que el programa lo conduzcan prácticamente los invitados, porque ellos son los que tienen la palabra. Esta es la participación ciudadana. Esta es la auténtica participación ciudadana. Que no tengo ninguna vocación para de dictadora. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espacio publicitario. Tu empresa puede ahorrar hasta un 30% de su presupuesto de tecnología de información. Descubre las soluciones que tu negocio necesita con Claro Empresas. Somos la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios de Latinoamérica. Contáctanos en empresas@claro.com.es o al 505.000. Fin de la publicidad. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta, gracias a la audiencia por acompañarnos todas las semanas. Rodrigo Gómez de la Torre, a la larga, ¿qué deja esta campaña en, por ejemplo, sectores como el suyo, tan vinculados a la producción ecuatoriana, cuando vemos que ese tema casi no fue mencionado, pese a que los prefectos, por ejemplo, tendrán gran vinculación al campo? Realmente creo que esta campaña deja mucho sinsabor y mucha incertidumbre. De hecho, las últimas cifras de mediciones, no vamos a darlas, pero los niveles de indecisión que hay son históricos, por sobre todo, o sea que lo que puede pasar el día de mañana es básicamente cualquier cosa. Seguro va a salir un prefecto elegido. Pero en el tema real, lo que no estamos tratando es lo estructural. O sea, ¿qué vamos a hacer para desarrollar producción? ¿Qué vamos a hacer para ser más competitivos? ¿El tema laboral es realmente la estructura, el costo o la sobrerigidez? ¿Qué vamos a hacer en el tema tributario? ¿Qué vamos a hacer en el tema de tramitología? Hay un sinnúmero de aspectos que tienen que ver con productividad. Y ahí sí yo voy a retomar una palabra de Alexandra de inicio, el famoso proteccionismo. Y este sí es una crítica hacia lo privado. Nosotros debemos comenzar a trabajar de lo privado, entre privados, y decirle al gobierno, esto se requiere hacer, no pedirle, sino decirle cuáles son las líneas de acción. Siempre porque se menciona, la otra por lógica ejemplo, es a la inversa, es Rodrigo, ¿qué le pedimos al lo gobierno? del Asia, por ejemplo, que es modélico, después de todos los problemas de las guerras en Corea, por ejemplo, se juntaron el gobierno, la academia y el empresariado, porque todos funcionan, ¿no? Hablando del empresariado en toda la gama del sector privado. Aquí, ¿por qué no se gestiona algo para que todos trabajen por el Ecuador y no por el sector al que mientras representan? Esperemos que Papá Estado nos dé a no está el Papá Estado, está la academia y el empresariado, a eso voy. mencionado. Mientras aquí esperemos que Papá Estado nos dé solucionando los problemas, así en un español con todas las distorsiones, no vamos a llegar a acuerdos, porque siempre estamos esperando que un tercero nos solucione. Pero qué bueno que ¿Qué reconozca pasa? el empresario ¿Qué privado. pasa? No, ¿para qué irnos al Asia? Está lejísimos. Empresario privado, digo. Vámonos aquí a Perú. Perú comenzó, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser de derecha, de izquierda, no me preocupa, pero las políticas proteccionistas peruanas comenzaron a reducirse en la época de Fujimori, y tenemos en este momento un Perú que a mí personalmente me da ejemplo, porque decíamos que era cultural, decíamos que es racial, siempre encontramos algún pretexto porque no funciona en el Ecuador, pero Perú está funcionando. Perú atrae inversión extranjera directa en miles de millones, y el Ecuador no atrae inversión extranjera directa, no los últimos 10 años, no los últimos 40 años, con la excepción del OCP. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Hay algo adicional del Perú. En verdad, empresarios ecuatorianos han ido al Perú y les va muy bien, y estos días que han estado observadores electorales, tuve la ocasión de conversar con alguien del Perú,
Impresionante, también en la corrupción, ¿no? El listado de funcionarios, de exgobernantes que están procesados, significa que también funciona la justicia. A propósito, Pero ayer es cayó presión social. Temer. Ayer sí. cayó Temer, pero es presión social. Voy a volver a lo que había planteado al inicio, en lo que nos queda del tiempo, aparte de que les voy a preguntar alguna denuncia que el presidente Lenín Moreno hizo en el marco de la reunión en Chile. Pero antes, Alexandra, si es que las relaciones con el Fondo Monetario implican ya un acuerdo, prácticamente no está firmado, por ejemplo, reconfigurar el tema laboral. El tema laboral tiene que ser hecho porque el empresariado no puede tener las reglas de juego que están ahora porque no contratan a nadie, porque no puede haber contratos ni temporales ni nada que hay en todas partes del mundo. ¿Crees que esta asamblea, como está integrada, va a dar paso a eso? Yo creo que uno de los efectos que podrá verse después de esta elección, aunque es una elección de carácter seccional, que no necesariamente debería influir en lo que será la siguiente elección, era algo que conversábamos antes con Fernando. Pero o sea, de aquí sale la plataforma. Ajá, para el futuro del 2021. No, o sea, una vez que se cierre la elección de marzo, digamos, de esta elección, lo que va a pasar inmediatamente es que el escenario siguiente, políticamente hablando y económicamente también, va a ser la elección del año 2021. Exactamente. Y como consecuencia de eso, se van a producir algunos efectos sobre el proceso. En el caso de la Asamblea Nacional, es evidente que los acuerdos que implica este sistema de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional llegarán a la Asamblea Nacional porque es necesario modificar una serie de lo que leyes. decía Fernando, que tiene que dar autorización leyes. a la Asamblea, ¿no? No, yo no he dicho eso. No, Fernando dijo. Sí, he dicho. La reforma de leyes. La reforma. Yo creo que la además tiene que reforma también para lo del Fondo Monetario mencionó. Sí, ahí tendríamos una discrepancia con Yo Fernando por el tipo de acuerdo. Absolutamente claro, ahí sí que No tiene cierto, que claro, tener el mismo tratamiento que un acuerdo. tratado internacional. Claro, o sea, Tiene que ir a la Corte está Constitucional. Sí. Bueno, La Corte Constitucional tiene que definir eso. o sea, ya ese no es, pero no entremos a eso porque vamos a entrar a un debate adicional sobre Asamblea, ese la tema. pregunta fue Pero digo, ¿resolverá la lo que Asamblea? quiero es quedarme en la parte política de lo que Sí. puede suceder a continuación. Es claro que el país necesita solucionar los problemas económicos que tiene, derivados del mal manejo económico del gobierno anterior. Pero y del primer año de este gobierno en el que no se tomaron las medidas que debieron haberse tomado. Pero el hecho real es que esta situación compromete el futuro de todos los ecuatorianos y que no podemos vivir en un mundo paralelo y asumir que no se van a tener que tomar medidas. El ajuste que está planteado en la facilidad ampliada es un ajuste fuerte y eso implica la necesidad de que todos sepamos cuál es el costo que va a tener reubicar, o sea, relanzar el tema de la economía del Gracias, Ecuador. Pero así gracias, no podemos Alexandra. Y ya se nos está yendo más rápido todavía el tiempo. Fernando, en verdad la Asamblea, con la experiencia que tiene, habiendo estado ahí también en la Asamblea Nacional, después del escenario electoral que deje este domingo, sabiendo que es ya para lo menos la plataforma de lanzamiento para el 21, ¿los asambleístas van a tomar medidas que implique costos para la gente? Esa es la gran pregunta y esa es la gran duda. Teóricamente, uno debería decidir sobre la base de la razón, de lo que es necesario hacer, nos guste o no nos guste. Hasta ahora no he visto que nadie haya salido como un plan razonable y factible alternativo a este. O sea, yo todos los días me levanto con la esperanza de que alguien plantee algo diferente a lo del Fondo Monetario, pero sigue sin haber. Y esto es lo que hay, ¿no? Sería maravilloso que hubiera una agencia que nos regalara $100 mil millones para que resolvamos todos nuestros problemas y no se preocupe del costo, no pague. No, seguimos en una política clientelar. Exacto, sería maravilloso, pero no va a pasar. Eso no es así. Eso no está en la realidad. Exacto, la realidad es esta y eso es lo que tenemos, porque seguir yendo al chulco tampoco vale. Pero No, la pregunta pero es, la Asamblea es muy terrenal, el problema ¿no? es el siguiente. Hay que ver los cálculos políticos de los distintos sectores. El Exacto. correísmo se va a oponer porque se va a oponer y porque no le cuesta Y nada todos oponerse. los que tengan chance de tener buenos candidatos para el 21. La pregunta es, ¿qué van a hacer los partidos de derecha?
la línea de ir al Fondo Monetario es lo que ellos han estado impulsando. Pero hay dos cosas. Primero, el costo político que para sus candidaturas puede significar que luego les echen en cara cuando venga la apretada de cinturón y se sufran las consecuencias. La culpa va a ser del que votó a favor de el tratado, el acuerdo o las medidas que se necesitan para implementar esto. Primero, y en segundo lugar, porque los propios sectores empresariales, siguiendo lo que tú dices tan acertadamente, Pancho, los propios sectores empresariales no están de acuerdo con todo lo que plantea el fondo. Porque los sectores empresariales lo que quieren es una política de ajuste para todo el mundo menos para ellos. Para ellos, no, sí. todo En el Ecuador, y lo que quieren es austeridad fiscal menos para los empresarios. Esa es una buena frase, porque aquí todos quieren que el otro haga el pero sacrificio. además se la puede más que lo fiscal. En los minutos final que tenemos. Que la necesidad del arreglo económico va más allá de lo fiscal. Y nos estamos concentrando en lo fiscal. No, sin es ver que lo demás es más fuerte. El presidente Lenín Moreno, que estuvo en la cumbre, ya debe estar regresando, o quizá esta madrugada ya regresó. El presidente dijo en el marco de la reunión de Prosur, de la reunión constituyente de ese nuevo organismo propiciado por el presidente Sebastián Piñera de Chile, denunció que dineros desde Venezuela ha llegado al Ecuador a través de la Fundación Eloy Alfaro, que se formó ese instituto de estudios, el expresidente Correa cuando ya se iba, y que han utilizado para desestabilizar políticamente al gobierno. Y también dice que algo está pasando también en Venezuela con ese mismo dinero. ¿Qué análisis le configura esta denuncia a Rodrigo Gómez de la Torre? A ver, voy a topar este tema y voy a cerrar con brevemente otro, porque les voy a preguntar a los tres. Yo creo que las denuncias mediáticas son también, o sea, son sólidas, son válidas y hay que hacerlas. Creo que en un foro como el que estaba tal vez no es prudente, pero eso ya es decisión de cada uno. Yo creo que si la denuncia la tiene consolidada y es en base a una investigación realizada, pues debe ser una denuncia formal ante la Fiscalía y habría que preguntar si el dinero es venezolano, cómo desestabiliza en el Ecuador y que la denuncia debe ser puesta en Ecuador o también en Venezuela. Perfecto. Ahí quedaría Gracias. pendiente para Alexandra, sobre esta denuncia del presidente. Me parece que cualquier tipo, o sea, si es que se comprobase, ¿no es cierto?, la existencia de lo que el presidente de la República ha denunciado, tendríamos un problema político, ¿verdad? Es decir, la desestabilización del gobierno del presidente Moreno se estaría fraguando a través de una intervención del gobierno venezolano. Ese es lo que parecería estar detrás, digamos, del por eso, tema, además, ¿verdad? Buscó un foro internacional para hacer Fernando Bustamante. En ese caso sería tan deleznable y tan rechazable por todos los ecuatorianos, independientemente de qué país venga. O sea, no debe producirse una desestabilización del por país. Por favor, brevemente, Fernando Bustamante. Yo creo que para pronunciarse sobre eso, primero habría que conocer exactamente primero, de dónde vienen esos fondos, para qué fueron destinados y qué acciones fueron las que se realizaron con esos fondos. Podría ser que el problema no sea nuestro, que sea un mal uso de fondos públicos venezolanos. Habría que ver, además, si esa investigación a la que hace alusión el presidente de la República está en el Estado de Derecho. Se siguió el debido proceso. Muy bien. Porque hablar de cuentas de personas e instituciones, ¿no es cierto?, es violatorio de derechos, a menos que haya una investigación debidamente encabezada. Yo no sé las acciones de desestabilización que se imputan, cuáles fueron. O sea, ¿qué acciones son aquellas financiadas para saber si por su naturaleza son? Porque, por ejemplo, si es una gira de conferencias, eso nadie puede Gracias, decir, Fernando, ¿no? se nos fue lamentablemente el tiempo y claro, este tema va a dar mucho que hablar porque además una denuncia hecha en el marco de una reunión de presidentes siempre repercute. Aquí hacemos la última pausa y volvemos con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Espacio publicitario. Con Claro Empresas, aumenta hasta un 50% de la productividad de tu fuerza de ventas. Somos la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios de Latinoamérica. Contáctanos en empresas@claro.com.es o al 505.000. Fin de la publicidad. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Rodrigo Gómez de la Torre, ¿a quién ha ido mal esta semana?
Yo creo que le ha ido mal a la población ecuatoriana en general porque va a entrar a un proceso electoral con muchísima incertidumbre y sin una propuesta clara. Gracias. Alexandra Vela, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, en el Ecuador, difícil, nos ha ido mal a todos, ¿no? Pero... Fernanda Bustamante, ¿a quién le ha ido mal esta Michel semana? Temer, el expresidente de Brasil, que finalmente cayó preso. Y para que nos quede un sabor agradable, además para ir a votar optimistas este fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Rodrigo Gómez de la Torre? Creo que la pregunta es muy buena, pero no tengo una respuesta clara. Alexandra Vela, ¿quién ha ido bien? A los estudiantes que regresaron a clases. Ah, muy bien. A la Fernanda delegación Bustamante. ecuatoriana a las Olimpiadas Especiales que cosecharon muchos valiosos triunfos que deben ser felicitados. Muy bien, gracias a los panelistas por sus análisis y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Tu empresa puede ahorrar hasta un 30% de su presupuesto de tecnología de información. Descubre las soluciones que tu negocio necesita con Claro Empresas. Somos la red con mayor experiencia e infraestructura en soluciones de negocios de Latinoamérica. Contáctanos en empresas@claro.com.es o al 505.000.